Sean bienvenidos alumnos de octavo grado a esta nueva semana de aprendizaje. En esta ocasión vamos a continuar con la unidad número 8 que tiene que ver con el estudio de la estadística, el análisis y la presentación de datos. Y pues vamos a continuar estudiando algunos gráficos de estadística que empezamos a estudiar la semana anterior. Sean bienvenidos, soy el profesor Jason Figueroa y pasaremos a estudiar el contenido 1.5. Este se titula Uso del polígono de frecuencias. Y para esto la situación inicial nos invita a pensar en los datos que se presentan en una sección de octavo grado de un centro escolar donde se aplicó una prueba a dos secciones A y B, como se muestra en esta tabla de la derecha, con la siguiente información. Los puntajes de 0 a 20 para la sección A son 3, para la sección B son 5. De 20 a 40 para la sección A son 5, para la sección B son 8. De 40 a 60 puntos para la sección A son 12 y para la sección B 17. De 60 a 80 para la sección A son 6 y para la sección B 10. Y de 80 a 100 puntos la sección A tiene 4 y la sección B tiene 5. La sección A tiene un total de 30 pruebas o estudiantes sometidos a esta evaluación y la sección B tiene un total de 45 estudiantes. Para esto entonces nos piden si es posible comparar los resultados obtenidos en las dos secciones. En caso de no ser posible, analizar una manera que permita comparar los resultados de las dos secciones. También calcular el porcentaje de los alumnos cuyos resultados quedan agrupados en cada clase y representar los datos en un polígono de frecuencias. Entonces nos vamos a la solución. Y al revisar lo que tenemos que hacer, entonces, si nosotros tenemos la tabla, podemos observar de que en los puntajes, que ya los hemos analizado previamente para la sección A y B, entonces no tendría sentido comparar las frecuencias, porque, por ejemplo, en la sección que va de 40 a 60, en una habían 12, mientras que en la otra habían 17, pero el total de estudiantes es diferente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es comparar con respecto a su total. Por ejemplo, para la sección A, el 3 lo vamos a comparar con respecto al total, que sería 30. Y para la sección B, la frecuencia 5 la vamos a comparar con respecto a 45. Al hacer estas divisiones, el 3 sobre 30 se convierte en 0.10 y el 5 sobre 45 se convierte en 0.11. La segunda categoría de 20 a 40, la sección A tenía 3 de frecuencia y la sección B 8. Entonces vamos a comparar este 3 sobre 30 que se convierte de nuevo en 0.17 y el 8 sobre 45 que se convierte en 0.18. En la tercera categoría de 40 a 60 vamos a comparar su frecuencia 12 dividiéndola entre 30 y en la segunda categoría el 17 dividido entre 45. Al hacer estos cocientes obtenemos que el 2 entre 30 es 0.40 y 17 entre 45 se convierte en 0.38. En la siguiente categoría, 60 de 60 a 80 puntos, la sección A tiene una frecuencia de 6 estudiantes y la sección B tiene una frecuencia de 10. Entonces, dividiendo este 6 entre 30, nos da como resultado 0.20. Y en la segunda, 10 entre 45 nos da 0.22. En la quinta categoría, la sección A tiene 4 de frecuencia. Este 4 entre 30 se convierte en 0.13 y la sección B tiene 5 entre 45 que se convierte en 0.11, totalizando en ambos casos un 1%. Entonces ahora sí, estos números decimales que están comparados con respecto al resultado, sí nos permiten decir qué cantidad con respecto al total contiene cada una de las categorías. Por ejemplo, podríamos decir que en la categoría de 40 a 60, la sección A tiene mayor cantidad de estudiantes con respecto al total que la sección B. Ahora, para la tercera, entonces, la segunda pregunta, ¿cómo calcular los porcentajes de cada clase? Vamos a calcular los porcentajes para la primera categoría. Recordemos que en la sección A tenía una frecuencia de 3. Entonces, 3 de 30 es como un X de 100%. Y para despejar en esta ecuación el 100 que está dividiendo, pasa a multiplicar
Y entonces el X% va a ser 3 dividido entre 30 multiplicado por 100. Esto nos daba 0.10 multiplicado por 100, entonces un 10%. En la segunda categoría, que sería la sección B, la frecuencia era 11. 11 de 45 es como el X del 100%. Y este 100 de nuevo que está dividiendo a la derecha pasa a multiplicar y entonces se convierte en 11 sobre 45 por 100. El porcentaje que nos da 5 sobre 45 que nos da un 11%. Y así hemos descubierto que para hallar el porcentaje, la frecuencia que nosotros ya dividimos la vamos a multiplicar por 100 y entonces obtenemos un porcentaje. En el segundo caso, entonces sería 0.17 por 100, nos da como resultado 17. Y para la sección B, 0.18 por 100 nos da 18. Entonces ahora vamos a multiplicar 0.40 por 100, 40%, y 0.38 por 100 nos da 38%. En la siguiente categoría, para la sección A sería el 20% y para la sección B el 22%. La siguiente categoría para la sección A tiene un 13% y para la última 0.11 basta multiplicarlo por 100 y nos da un 100%. Si sumamos cada columna, observamos que vamos a tener en los dos casos el 100%. Entonces ahora si estamos hablando de porcentajes, podemos observar que la sección B, su mayor porcentaje lo tienen las notas entre 40 y 60. Y para la sección A también su mayor porcentaje lo tiene el puntaje entre 40 a 60 puntos. Ahora lo que nos pedían en la siguiente gráfica es que vamos a comparar cada uno de ellos. Para comparar, entonces, lo que nos piden es representar los resultados de cada una de las secciones mediante un polígono de frecuencias en el mismo plano. De la gráfica 1 lo vamos a hacer y observen que en la primera gráfica vamos a ubicar las respectivas frecuencias en un mismo plano. Entonces vamos a colocar el número de alumnos. En el eje horizontal vamos a colocar las clases que nosotros ya sabemos que representan, y en color rojo va a aparecer los datos de la sección A y en color azul los datos de la sección B. Los puntajes con respecto al número de alumnos. Entonces, los primeros puntajes que nosotros vamos a ubicar en la clase que agregamos adicionalmente antes. Luego el punto medio 10 va con respecto a 3. Y así vamos colocando. El punto medio de 50 va con frecuencia 12. Y luego el punto medio 70 va con frecuencia 6. La última clase de 80 a 100 tiene punto medio 90 y tiene frecuencia 4. Y agregamos la última con frecuencia 0. Entonces ahí tenemos el polígono de frecuencias para esta sección B. Ahora vamos a ubicar para la sección A los puntos medios y su respectiva frecuencia y observemos que el polígono nos queda de esta forma. Entonces, como decimos, colocar de esta forma no nos ayuda a comparar porque tenemos totales diferentes en cada una de ellas. Ahora, si nosotros comparamos los porcentajes, entonces sí nos quedaría diferente. Vamos a colocar en un nuevo polígono de frecuencias el número de alumnos y los puntajes aquí siempre en la barra horizontal. Entonces, los polígonos de frecuencia nos quedarían de la siguiente manera. Hemos colocado para cada punto medio su respectivo porcentaje, en este caso, y vean que las gráficas nos quedan de esta manera. Entonces ahora sí podemos decir si la sección A o la sección B tiene mayor porcentaje y los está comparando qué porcentaje tiene cada una de las categorías con respecto a su total. Entonces, en conclusión, podemos decir que la comparación de datos estadísticos generalmente no se puede realizar directamente con las frecuencias de cada clase. En estos casos es necesario calcular la razón entre la frecuencia de cada clase y el total de la frecuencia, es decir, al final de la columna. En este caso, nosotros dividimos la frecuencia de cada clase entre su total de frecuencias y a este cociente se le llama frecuencia relativa.
Considerando que el total de las frecuencias es igual al número de datos n, entonces las frecuencias relativas van a ser frecuencias relativas entre su total de frecuencias o simplemente f dividido entre n. Si nosotros queremos calcular entonces los porcentajes, a este le vamos a llamar frecuencia relativa porcentual y después de dividir la frecuencia entre el total de frecuencias, ese número decimal lo vamos a multiplicar por 100 y entonces ya se utiliza lo que es la frecuencia relativa porcentual. Esto nos dice el porcentaje de datos que corresponde a cada una de las diferentes clases que tiene la tabla de distribución de frecuencias y nos puede ayudar para analizar o comparar una serie de datos o más serie de datos. Ahora entonces pueden ustedes pasar a hacer este análisis que hemos hecho con el ejercicio que provee su libro de texto y también en su cuaderno de ejercicios se encuentra este. Espero que lo hayas hecho muy bien y lo hayas entendido y nos vemos en la próxima ocasión.